Muy bien, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Conforme como dice la Escritura, ir y hacer discípulos todas las naciones. Así que estamos en este tiempo de discipulado, en este tiempo de aprender la palabra. Amén. Te bendigo de la nación donde nos mires. Aquí estamos de la nación de Argentina. Hoy dándole tributo también a la nación de Guatemala, con la camisa de Guatemala, la camisa típica de Guatemala. Así que dando honor a las familias que se encuentran en Guatemala y bendiciendo a la tierra de Guatemala también desde esta tierra de Argentina. Amén. Estamos viendo la restauración de las puertas, la restauración de los muros, siempre tocando el libro de Nehemías, pero también sabiendo que Esdras es contemporáneo de Nehemías, así que también Esdras habla de la restauración. Bien, en el día de hoy nos vamos a sumergir en una puerta que estaba interna del muro de Jerusalén, y es la puerta de la cárcel. En el estudio pasado habíamos visto la puerta de Efraín, y habíamos tocado el capítulo 12, versículo 39 del libro de Nehemías. Habíamos dicho que en ese capítulo 12, versículo 39, se nombran varias puertas que ya hemos visto y una puerta que en el día de hoy veremos, que es la puerta de la cárcel. Entonces, vamos. Nehemías 12:39 dice: y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Esta puerta también es conocida como la puerta de la guardia, ¿verdad? Porque en ella estaban los guardias del rey. Ellos custodiaban y siempre estaban reunidos para recibir órdenes de sus superiores, y se usaba como un lugar preventivo, la cárcel, donde las personas eran privadas, donde personas privadas de su libertad esperaban la sentencia del juez por los delitos que habían cometido. Entonces, a lo largo de la Biblia, a lo largo de los relatos bíblicos, vemos muchos eventos describiendo personas en cárceles. La más predicada quizás en esta era contemporánea es la historia de Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, ¿no? En Éfeso, o la vida de Pablo transcurrida en Roma siendo preso. También la libertad de Pedro cuando estaba encarcelado, que fue libertado por un ángel. El Salmo de David, pidiéndole a Dios que saque su alma de la cárcel. Así también encontramos a José, a Sansón, Jeremías, Micaías, Daniel con sus compañeros, Juan el Bautista, en fin, una larga lista de personas bíblicas que han sido presos, han estado presos, y en todos los casos tuvieron un final, o en la mayoría de los casos tuvieron un final milagroso, y en otros, bueno, no tanto, ¿no? Como el tiempo de Sansón, ¿verdad? Pero bueno, la palabra cárcel en su original hebreo es traducida como matara. Matara literalmente significa cárcel, pero viene de una raíz, que la raíz es natar, que significa guarda. Bien, el significado de guardia en su sentido más amplio es, y encontramos 4 significados. El primero es la acción de guardar o de vigilar. Tenemos raíces como custodia, escolta, espía, magistrado civil, ¿no? O también guardia, vigía o atalaya. El segundo punto, un conjunto de soldados o gente armada que asegura la defensa de una persona o de un puesto. Tercer punto, servicio especial que se presta con el fin de cuidar o estar pendiente de algo vigilando. Y por último, un cuerpo encargado de las funciones de vigilancia o defensa. Cuerpo, hablo de un conjunto de personas. Bien, todo esto entonces nos recuerda las funciones de la iglesia, que debe guardar los valores, la doctrina, la salvación,
velar por nuestras almas, interceder, así como el deber como atalayas. Entonces, cuando llegamos a esta puerta encontramos dos significados. El primer significado vendría a ser la parte de vigilar, amén, pero también nos encontramos con la parte de la cárcel. Y en este estudio que vamos a ver, vamos a dividir en dos partes, que el próximo video, seguido a este, va a ser la segunda parte de estas enseñanzas. Entonces, cuando llegamos a la puerta de la cárcel, nos encontramos con guardas durante toda la jornada del día y durante la jornada de la noche. Es ahí donde nos recuerda que tenemos el deber de velar, tenemos que custodiar, tenemos que defender, amparar y proteger, pero también que al mirar detrás de los guardas, en esa doble funcionalidad que podemos dar proféticamente a esta puerta, al mirar atrás de los guardias, que estaba el lugar donde la persona que infringía la ley estaba presa, ¿no? Vemos que esa persona quizás pecó contra Dios, y es ahí donde nosotros también nos encontrábamos, ¿verdad? Y es donde muchas personas hoy en día también están presas, esas cárceles, que pueden ser cárceles literales, pero en realidad la Biblia nos habla también de unas cárceles espirituales. Entonces, el profeta Isaías hablaba del Mesías, él profetizaba acerca del Mesías. Isaías era uno de los libros bíblicos o uno de los rollos bíblicos en donde más se centraban los estudiosos de las profecías, porque Isaías hablaba del Mesías. Él decía que el Mesías iba a venir y que a través de la unción que portaría a este Mesías tendría la capacidad de abrir esas cárceles, dar libertad a todo aquel que infringió la ley, a todo aquel que cometía pecado. Y vamos a ver hoy el pasaje donde Jesús entra en el templo y su lectura es precisamente este pasaje que hoy encontramos en Isaías 61, ¿verdad? Cuando el médico, el apóstol Lucas, o el evangelista, algunos dicen que era médico, lo relata, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 17. Lucas 4, 16 al 17 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, el lugar donde tendría el cumplimiento era Nazaret, donde se había criado Jesús. Los habitantes de ese pueblo creemos que lo conocían, y probablemente con el oficio que tenía José y el oficio que quizás Jesús también tenía como carpintero, muchos de ellos quizás también estaban ahí conociéndolo, ¿no?, de que le había hecho algún trabajo. Era en el día de reposo, dice la historia, que él entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, fíjese esto, haciendo un paréntesis, ¿no? Jesús hizo su costumbre de reunirse con el pueblo de Dios para la adoración y para la palabra de Dios. Si alguien no necesitaba ir a la iglesia, por así decirlo, era Cristo mismo, era Jesús. Sin embargo, era su costumbre hacerlo. Por eso vemos en la historia de los hebreos que en la carta a los hebreos se dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 25, Jesús tenía la costumbre de hacerlo, a pesar de que él no necesitaba, él era la palabra, o sea que él era la palabra, prácticamente dicho. Entonces, cuando leemos que él se levantó a leer, lo entenderíamos mejor al conocer el orden usual del servicio en una sinagoga judía. ¿Cómo era ese servicio? Bueno, comenzaba con una oración inicial, una alabanza, luego la lectura de la Torá, de la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, luego una lectura de los profetas, porque estaban esperando al Mesías, recuerde. Entonces esto le traía el recuerdo, primero el recuerdo de la ley, luego el recuerdo que iba a venir un Mesías, amén, y luego un sermón, tal vez a veces de visitantes
que venían doctos en la palabra. Bueno, en este caso era Jesús, uno de esos visitantes. Y entonces Jesús, quizás esa es una iglesia una sinagoga donde siempre habitaba, y en esta oportunidad le dieron la lectura final. Entonces continuamos leyendo el versículo 18 y 19 de Lucas 4, viendo el relato de esta palabra. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad al oprimido y a predicar el año agradable del Señor. Bien, todo comienza con la frase: el Espíritu del Señor está sobre mí. El que habla en este pasaje de Isaías es el ungido. No, el ungido. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando el Espíritu viene sobre una persona, la persona se convierte en un ungido del Señor. Ahora, del que hablaba Isaías era del ungido que iba a venir. Digamos, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, Dios hecho carne. Pero esto ocurrió después de que se bautizara, ¿no? Este relato, o esto que Jesús hace en la sinagoga, ocurre después de que él se haya bautizado, o sea, que haya sido obediente a la orden del bautismo, ¿verdad? Luego él se fue al desierto, un lugar donde hubo ayuno, un lugar donde hubo prueba, donde hubo madurez, donde hubo dependencia, un lugar donde fue quebrantada su carne, ¿no? Puesta en ayuno. Pero también es el lugar donde fue tentado por el diablo y salió venciendo. Y dice la Biblia en Lucas 4 que después de todo esto, él sale en el poder del Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo, ungido para realizar la misión encomendada. Y en este contexto, él llega a la sinagoga lleno del Espíritu Santo, habiendo sido probado en obediencia, habiendo salido de un ayuno. Él habla el libro de Isaías, relata lo que estaba diciendo el libro de Isaías, ¿verdad? Y continúa diciendo lo siguiente. Mire, dice Lucas 4, 14, 15, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, en este contexto, él entra a la sinagoga, y entrando a la sinagoga, como era ya famoso, su fama había llegado por toda la tierra conocida, amén. Él llega a Nazaret y le dan para que, diríamos en nuestra jerga evangélica cristiana, le dieron a predicar. Y él toca este texto de Isaías. La palabra ungir significa, frotar, espolvorear, aplicar un ungüento, una pomada, un líquido. Las personas en el Antiguo Testamento eran ungidas, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. La primera orden que vemos es en Éxodo capítulo 28, 41, en donde los sacerdotes, Dios le da la orden a Moisés para que los unja a los sacerdotes. Éxodo 28, 41. Dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, dice, para que sean mis sacerdotes. Entonces, después de que ellos fueron consagrados, ungidos, claro, físicamente, después de ese acto, todo el mundo lo veía lleno de aceite, era lógico que estaban viendo a un ungido, ¿verdad? La unción de hoy, de estar llenos del Espíritu Santo, no es visible en el caso del aceite propiamente dicho, pero sí es visible en los actos. La persona que es ungida por el Espíritu Santo es una persona que cambia, es una persona que es transformada, es una persona que realmente su vida pasa a ser completamente diferente. Jesús dice: Él me ha ungido, y la palabra me ha ungido nos habla del propósito por el cual Él ha sido elegido. Y en esta profecía, el Mesías anunció que Él iba a venir a sanar el daño quíntuple
que trae el pecado, por lo que debe haber una gran obra de redención. ¿Cuál es ese daño quíntuple? El primero, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Porque el pecado empobrece. Segundo, sanar a los quebrantados de corazón. El pecado quiebra los corazones. Tercero, libertar a los cautivos. En Isaías habla de apertura de la cárcel, ¿no? El pecado cautiva a las personas, los mete dentro de cárceles. Cuarto, vista a los ciegos. No está hablando literalmente la ceguera natural, sino más bien la ceguera espiritual. El hombre sin Dios anda ciego espiritualmente porque el pecado los enceguece. Y la quinta que vemos, que lo que trae el pecado es a poner libertad a los oprimidos. Volvemos a hablar de la cárcel. Te mete preso. El pecado te mete preso, te oprime. Bendito sea Dios. Y aparte la paga del pecado es muerte. Eso me quiere decir de que hay un juicio por causa del pecado. Por eso Cristo viene para pagar en lugar nuestro ese juicio, para estar delante del juez en lugar nuestro. Es como que usted cometa un delito y el juez diga, ¿hay alguien que quiera presentarse en lugar de él? Y yo levante la mano y digo yo. Entonces lo sacan a usted, lo ponen libre a usted y a mí me ponen en el lugar del estrado, en el lugar donde está el culpable. Así es el lugar que ocupó Cristo. El pecado nos sentenció a nosotros a muerte, pero Cristo nos sacó a nosotros del protagonismo de culpabilidad y se puso en su lugar Él. Entonces, Él pasó a ser el culpable, por eso la Biblia dice que Él cargó con nuestros delitos y pecados. Aleluya. Entonces, afortunadamente Jesús no solo vino a predicar libertad o incluso a traer liberación. Jesús vino a hacer la liberación para nosotros. Entonces, cuando Él viene, nos hace libre. Por eso, uno de los textos más hermosos que vemos en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, nos dice, y lo vamos a leer varias veces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, otra de las cosas que vemos cuando leemos este pasaje bíblico, leemos que el Señor dijo, vine a proclamar el año agradable del Señor. Esto parece describir el concepto del año del jubileo en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurría el año de jubileo? En el año del jubileo, el año judío, que es la fiesta judía del año del jubileo, los esclavos eran liberados. Había esclavos que eran liberados. Había deudas que eran canceladas. Y todas las cosas es como que empezaban de cero. Entonces, cuando Él dice a proclamar el año agradable del Señor, está dando a entender de que como ese día del jubileo, como esa fiesta del jubileo, somos libres, las deudas son canceladas. Recuerda lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿no? Bien. Donde Jesús dejó de leer de Isaías, nos ayuda a mostrarnos la naturaleza de la profecía y su relación con el tiempo. En el versículo 20 al 22 de Lucas 4 nos relata lo siguiente, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, cuando Jesús se sienta, se preparó para enseñar en lugar de regresar a su asiento en la congregación. Todos se preguntaban cómo explicaría lo que acababa de leer.
cómo iba a explicar, cómo iba a enseñar lo que acababa de leer. Y lo hizo con una frase. ¿Cuál fue la frase? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, él dijo, todo esto que vienen escuchando, hoy se está cumpliendo delante de ustedes. En otras palabras, acá estoy. Yo soy de quien Isaías está hablando. Entonces, ¿de quién escribió Isaías? Jesús respondió, de mí. ¿Cuándo sucederá esto? Ahora. Ese fue su sermón, ¿verdad? Entonces, todo lo profetizado por Isaías comenzó a suceder en el momento que Jesús vino. Por esto vemos personas que estaban endemoniadas, personas que estaban esclavas, que estaban en cárceles espirituales, ¿no? Sometidas por el poder de Satanás, que después de ese acontecimiento y esa manifestación de que él era el ungido de Jehová, comenzaban a ser libres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, nos habla de una mujer encorvada. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces vemos que a pesar de todas las oposiciones que el ministerio de Jesús tenía, seguían invitándolo a enseñar en las sinagogas. ¡Wow! ¿No? Su mensaje no era bien recibido, pero igual querían escucharlo. ¡Aleluya! En esta ocasión no fue el mensaje el protagonista en sí, sino el cumplimiento de la palabra profetizada por Jesús. Y en estos versículos entenderíamos que lo que encarcelaba a esta mujer era una enfermedad que durante 18 años la mantenía presa. Pero más adelante vemos que era Satanás la que la tenía presa, cautiva o atada. Aparentemente la condición física de esta mujer, o sea, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, se debió a una causa espiritual, era un espíritu de enfermedad. Y estamos mal al pensar que los problemas espirituales o todos los problemas espirituales causan todos los problemas físicos. Pero también es un error que nosotros no podemos cometer, pensar que los problemas espirituales nunca pueden causar problemas físicos. O sea, volvemos al trabalengua. No todos los problemas espirituales traen situaciones físicas. Amén. Pero sí ciertas consecuencias. Usted puede estar enfermo hoy, pero porque le agarró una gripe, porque cambió el tiempo, no porque tiene un espíritu de enfermedad. Pero vamos a ver más adelante, quizás en el segundo estudio, o parte vamos a ver en este estudio, puede ser de que usted le haya abierto una puerta a Satanás y eso trajo una enfermedad a su vida. Aleluya. Para el versículo 14 al 18 de Lucas 13, leemos que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces la posición de encorvada que tenía esta mujer también se puede definir como una posición de humillación. Vivía humillada. Siempre miraba no solo sus pies, sino los pies de las personas. Y esta es la condición que Satanás quiere tener hoy a los creyentes, humillados, ¿verdad? Aún él, Satanás, lo hace en estos tiempos a través de la hipocresía de la religiosidad, que pretende que a través de días o momentos específicos las personas sean libres. ¿Se imagina escuchar al pastor decir,
¿Que solo se puede sanar los días de culto? Aleluya. ¿O que solo puede ocurrir dentro del templo? No, 6 días se puede sanar, el 7º no. Bueno, esta mujer asistía a las reuniones durante 18 años. Esta mujer iba a la sinagoga, entraba a las reuniones. Reuniones donde la unción nunca operó. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el ungido. Aleluya. Hoy esa misma unción está en nosotros a través del Espíritu Santo. Sí, en usted y en mí. Y no podemos naturalizar o acostumbrarnos a tener reuniones frías, cultos fríos, sin sanidades, sin milagros, sin que una sola persona sea libre. O peor, invitar a otros predicadores para que el pueblo sea libre. Gloria a Dios. Ministro de Dios, ministra, bendito sea Dios. No te acostumbres a tener reuniones frías. Siempre pedir al Espíritu Santo que tus reuniones sean llenas de su presencia para que descienda la gloria del Señor y las personas como esta mujer de 18 años cautiva, presa por el diablo, para que esas personas sean libres en el nombre de Jesús. David tenía claro en el Salmo capítulo 3, versículo 3, aleluya, claro que Dios lo iba a exaltar delante de sus enemigos. Dice el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya, el que me exalta, el que no me hace andar humillado. Sí, hay que vivir humilde, sí, amén, claro, humilde, no creyéndose más de lo que somos, pero otra cosa es vivir humillado. Son dos cosas distintas. En otro pasaje nos muestra una situación similar. Estaba enseñando también delante de los sacerdotes en la sinagoga y había un hombre que estaba literalmente endemoniado. No tenía un espíritu de enfermedad, estaba endemoniado. Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios, el ungido de Jehová. El santo de Dios es el ungido de Dios, el ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, la autoridad del Señor no era solo al enseñar. Él también tenía autoridad al liberar, al sanar, al hacer milagros. Donde iba, esa autoridad se manifestaba. Durante la puerta de las ovejas, otro estudio, que también te recomiendo verlo si no lo has visto, hablamos de los salteadores, de los ladrones que vinieron antes de él. Jesús dijo, los ladrones salteadores que vinieron antes de mí. Personas que fingían autoridad sobre las ovejas, pero que ninguna autoridad tenía en el reino espiritual. Cuando los ministros pierden la unción, amados, la primer señal es que tienen que imponer su autoridad. En cambio, un ungido manifiesta autoridad sin imponerla. Los demonios reconocieron la autoridad de Jesús, pero los sacerdotes la juzgaban ya que él hacía todo sin imponerlo como ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora, ¿quién es un ungido? Bueno, la misma unción que dijo Jesús que estaba en él, hoy está en nosotros. San Juan capítulo 14, versículo 12. Dice,
de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando llegó el tiempo del traspaso de la unción que habitaba en Elías a su discípulo Eliseo, este último pidió una doble unción. Y la condición que le puso Elías era que pueda ser capaz de ser testigo de lo que espiritualmente iba a ocurrir. Ahora, cuando Jesús se fue al lugar de donde había venido, de vuelta a la presencia del Padre, también exigió que sean testigos. Pero pidió que esperasen a que venga el Espíritu Santo y que a través de la unción no sería la doble como la recibió Eliseo, sino más bien una unción sin límites. Las obras que ellos mismos veían hacer ahora serían hechas por ellos mismos a través de la unción recibida. Ahora ellos serían los ungidos. Esto es aún rechazado hoy por los religiosos que se creen trapos de inmundicia, siervos inútiles, que llevan una falsa humildad y mantienen presas a las personas, ya que sin unción nadie puede ser libre. Yo soy un ungido, usted es un ungido. Y yo no soy ungido por ser apóstol, yo soy ungido por haber creído en Cristo Jesús y porque el Espíritu Santo ha venido a mi vida. Aleluya. Entonces, estos hombres que falsean la humildad, que dicen soy un trapo de inmundicia, soy un siervo inútil. No, yo soy el ungido de Jehová. Los demonios me ven y tiemblan porque dentro mío está el Espíritu Santo. Entonces esta gente realizan reuniones frías, exigen, presionan, imponen autoridad, pero las personas salen culto tras culto y siguen endemoniadas, siguen encorvadas, siguen con los mismos vicios, las mismas mañas. Alabado sea Dios. Un texto clave para esto es Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es el poder que actuaba, ni el poder que va a actuar, ni el poder que actúa en el apóstol, sino el poder que actúa en nosotros. Si usted lo lee, no dice el poder que actúa en él, dice el poder que actúa en nosotros. Eso lo incluye usted en primera persona. Alabado sea Dios. Entonces las personas vienen a nosotros para que a través de esa unción ellos sean libres de esas cárceles. Y no solo al poner las manos. Esa unción opera también a través de la autoridad de nuestras oraciones. Porque el poder que actúa en nosotros no solo actúa a través de la imposición de las manos, sino que actúa cuando nosotros oramos. Ahora, fue después de la manifestación de la llegada del Espíritu Santo y las señales de una iglesia ungida y enviada para manifestar Isaías 61, que el apóstol Pedro termina preso por esa misma unción, porque lo meten preso por esa misma unción. Ahora, mientras que él estaba preso, custodiado por esos guardas, por eso recuerde, la puerta de la cárcel, la puerta de las guardas, ¿sí? Había una iglesia que en una casa estaba orando para que él sea libre. Ahora, la respuesta fue totalmente positiva, porque como un fantasma pasó desapercibido delante de los guardas que lo custodiaban, y encima estaba guiado por un ángel que era un ser espiritual, un ser celestial. Esto lo vemos en Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, se tiene que levantar, amados, esa iglesia ungida, esa iglesia poderosa que provoque que las personas sean libres de las cárceles espirituales en que se encuentran. Quizás usted no va a ir a la persona a predicarle, orarle, o ponerle las manos, pero usted está en su casa como parte de este cuerpo, de esta iglesia poderosa y ungida por el Espíritu Santo, orando para que el vecino joven que está en una cárcel espiritual de vicios sea libre en el nombre de Jesús, para que su otro vecino que quizás la familia durante años ha sido metido en cárceles de divorcio, de separación, usted está orando para que salgan de esas cárceles y ese matrimonio sea restaurado. Benditos al nombre de Jesús. Entonces, hay situaciones o condiciones espirituales que se comparan con estar presos en alguna cárcel. La restricción de nuestras libertades espirituales, la privación del gozo de la salvación, la inoperancia de nuestros dones, son claras evidencias de que estamos en una prisión espiritual. Entonces, cuando se trata de cárceles espirituales, siempre, reitero siempre, es la voluntad de Dios liberarnos. La liberación es el pan de los hijos. Entonces, no es el plan de Dios que sus hijos estén cautivos en una cárcel espiritual, pero sí es el plan de Dios liberarnos. Aplicando el ámbito espiritual, el texto propuesto al inicio, podemos considerar que estos pasos o qué pasos debemos dar para ser libres de cualquier cárcel espiritual en la que hayamos caído por motivo de nuestra debilidad humana. Y créame que ninguno de nosotros está vacunado contra nuestra propia debilidad. Así que no pensamos o no pensemos de que no nos podría pasar. David, un hombre ungido por Dios, rey, tenía una debilidad. Su debilidad eran las mujeres. Y él cayó en su debilidad. Y en el Salmo 51, él mismo dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce que tenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no fue una vacuna contra su propia debilidad. No fue la garantía el Espíritu Santo de que no podía pecar. Aleluya. ¿Se escuchó el libre albedrío? Bueno, o como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Entonces vamos a los pasos que nos enseña este texto bíblico. Es necesario una intervención divina para nuevamente ser libre de cualquier cautiverio. Segundo, es necesario despertar. La Biblia nos dice que sabiendo el tiempo que se acerca, ¿no? El tiempo que cada vez se acerca más, la venida del Señor, debemos despertarnos del sueño. Tercero, es necesario calzarnos nuevamente con el apresto del Evangelio, o sea, volver a las sendas antiguas. Fíjate dónde caíste, dice la Biblia. Cuarto, es necesario volvernos a la justicia divina. El manto que usó Eliseo era el manto de Elías y Jesús nos dejó su manto. Hoy el manto es el Espíritu Santo, entonces este es el manto que debemos usar siempre que nos cubre. Acuérdese que el hombre espiritual, amén, es guiado por el Espíritu Santo. Si no tenés al Espíritu Santo o no estás cubierto con el manto del Espíritu Santo, lo que va a gobernar es tu carne. Y quinto, por último, es necesario acatar las disposiciones. Seguir al ángel hoy significa caminar por las sendas que Dios nos marcó. Pedro, el ángel le dijo: sígueme. Jesús te dijo: sígueme. Aleluya.
Es necesario reiterar, amados, amadas, que la voluntad de Dios es nuestra completa libertad, pero debemos estar atentos y velando por mantenernos en esa libertad, los guardas. Pero si nos hallamos en una situación de cautividad, nos será necesario buscar una intervención divina para ser libres nuevamente. Atendamos el mensaje del ángel, despertamos, cíñete, ¿no? Despierta, cíñete, atate las sandalias, envuélvete en el manto y síguelo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Próxima etapa. Libertad de las cárceles a través del Señor. Libertad de las cárceles a través del Señor. Millares de personas hoy en día están bajo ataduras que los sumergen en profundas cárceles espirituales. Algunas tales como son las ataduras sexuales, la pornografía, el adulterio, la fornicación, bendito sea Dios, perversión a través de pensamientos, amén, e incluso exhibicionismo. También otras como son la ruina, la enfermedad, muchas veces sin explicación médica, la falta de perdón, el desánimo, el temor y los deseos de quitarse la vida. Estate atento a la segunda parte porque vamos a hablar un poquito más amplio de todo este tema. Amén. Entonces, estate atento cuando el lunes que viene veas la segunda parte o estate atento para ver la segunda parte. Porque estas prisiones espirituales son el producto de abrir puertas al demonio como consecuencia de la influencia del enemigo espiritual. Quien abre la puerta al mundo de la maldad se pone a ser poseído por Satanás y quedar apresado en oscuras cárceles espirituales de las que se considera nadie puede escapar. Es por eso que tenemos que erradicar esta mentira. Sí, podemos escapar. Podemos escapar. ¿Y cómo podemos escapar? Bendito sea Dios. ¿Cómo podemos escapar? Sujetándonos a Cristo. Por eso, mirá, como decíamos, ¿no? Si el Hijo del Hombre os libertare, seré verdaderamente libre. Entonces podemos escapar, podemos dejar de estar presos. Sí, claro, a través de Cristo. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 10, nos habla de una historia bíblica de un hombre que estaba un endemoniado. La Biblia no lo nombra, no dice quién era, no dice el nombre, era un simplemente endemoniado. Lo habíamos hablado, habíamos contado su historia cuando vimos la puerta del pescado, ¿verdad? Porque la puerta del pescado hablábamos de la misión evangelística. Bueno, este hombre era un endemoniado, vivía en los sepulcros, la Biblia lo relata como el endemoniado de Gadareno. La situación del hombre aquel era lamentable. No sabemos cuándo lo poseyeron los demonios, como la mujer esta 18 años, no sabemos. El texto no lo explica, pero sí encontramos reflejadas las consecuencias que se derivaron de esa dominación que ejercía Satanás sobre él, a tal punto que vivía entre los sepulcros, o sea, entre los muertos, mantenía desasosiego en su prisión espiritual. Procuraba causarse daño físico al cortarse con piedras afiladas y además no podía resistir la fuerza que lo dominaba. Entonces vemos que incluso los hombres de Dios son atacados por estas formas de cautividad espiritual. Por ejemplo, recordamos a Elías, Dios lo utilizó poderosamente y ahora después que ocurrieran por su mano hechos potentosos, que él haya destruido la fuerza demoníaca de aquellos casi 900 profetas, tanto de Baal como de Acera. Viene Jezabel, le infunde miedo, le profiere amenazas, maldición. ¿Y qué dice? Y él se fue y se escondió. Elías tuvo que enfrentar, amados, al menos 3 consecuencias de un ataque satánico que le llevaron al cautiverio. Aleluya. Fue un cautiverio temporal, pero al fin y al cabo fue un cautiverio. Y estas 3 consecuencias que él sufrió fueron los siguientes. Primero, el temor. Luego, el desánimo. Y tercero, el deseo de morirse.
igual que ocurre con millares de personas en todo el mundo. Y muchas de ellas son fieles servidoras de Jesucristo. Entonces, cuando enfrentemos situaciones difíciles, adversas, y las circunstancias parezcan todas en contra nuestra, no podemos ni debemos hacer otra cosa que orar, que buscar a Dios. Porque Dios es quien obra poderosamente a nuestro favor. Nos guarda y nos ayuda. La cárcel de Elías fue espiritual, pero la de Pablo y Silas fue real. Ahora, de la misma manera, así como Elías se tuvo que enfrentar con el hombre fuerte o la mujer fuerte, que era en aquel tiempo con nombre Jezabel, Pablo y Silas tuvieron que enfrentar en Éfeso un hombre fuerte, aleluya, que era un espíritu de adivinación. Cuando se enfrentaron ambos con esos hombres fuertes, los dos pasaron por el mismo periodo, en un periodo de cárcel. La cárcel de Elías fue una cárcel espiritual, pero la cárcel de Pablo y Silas fue una cárcel literal. Cada uno actuó de diferente manera, pero el fin fue igual. Amados, cuando te enfrentes con poderes demoníacos, aleluya, ten por cierto y por seguro, aleluya, que el enemigo va a intentar encarcelarte. Pero tienes dos opciones: o como Elías, le temes, te escondes, te desanimas, enfrentas un temor y las ganas de muerte, o de ministro de Dios, ministra de Dios. Tú que estás con una obra en una ciudad, cuando te enfrentes con uno de estos hombres fuertes de la ciudad, tienes dos opciones: o dejar el ministerio, temer a lo que te estás enfrentando, bendito sea el nombre de Jesús, o bien actuar como Pablo y Silas. A pesar de que nos enfrentamos y nos metieron en una cárcel, yo en esa cárcel no me voy a morir, en esa cárcel no me voy a mantener preso, en esa cárcel no pienso temer, yo en esa cárcel, bendito sea el nombre de Jesús, voy a adorar, porque sé que donde habita la adoración, su presencia viene a morar. Y dice, tiembla la tierra por causa de su presencia. Entonces, cuando cuando un adorador atrae la presencia de Dios, la tierra tiembla y las cárceles son abiertas. Amén. Ahora, estamos en contra de un enemigo que no descansa. Además de moverse alrededor del propósito que le asiste, o sea, destruir la creación de Dios, y a usted y a mí que somos lo que más Dios ama porque somos sus hijos, Satanás no descansa en ese propósito y genera ataques por todos los medios posibles. Un vivo ejemplo de su accionar destructor, que incluye a hombres y mujeres de Dios, lo encontramos en las asechanzas también que puso contra el patriarca Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, vemos esta historia que Satanás se presenta delante de Dios. Entonces, cuando leemos el texto cuidadosamente, encontramos que nuestro enemigo espiritual procura siempre generar caos, procura siempre producir destrucción alrededor de la vida física y espiritual de las personas, en este caso de Job, así también como de su familia, de sus propiedades, de sus negocios, de su economía. Una desgracia total que lo arrinconara hasta el nivel de la desesperación y la desesperanza. Y recuerde que Job era un hombre de Dios, lo que pone en evidencia que, al igual que en el caso de Elías y tantos hombres registrados en la Biblia, usted y yo somos el blanco de ataques satánicos. Pero diga conmigo, Cristo nos libra de las cárceles espirituales. Todos los seres humanos estamos expuestos a esos ataques de Satanás. No podemos permitir que siga invadiendo nuestro territorio sin que nosotros hagamos nada. Recuerde, somos la iglesia ungida del Señor, la iglesia que provoca avivamiento con la autoridad que Dios le dio. Entonces, en Cristo tenemos asegurada la victoria y nos corresponde librar las batallas contra Satanás y sus huestes de maldad. Bendito sea Dios.
el Señor Jesús impartió claras instrucciones de cómo ser libre de las prisiones espirituales. Lo leímos en San Juan 8, versículo 34 al 36. Escrito está, amados. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora el Hijo sí queda para siempre. Aleluya. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Yo me hago esclavo por voluntad propia de Cristo. Bendito sea Dios. Ahora las palabras de nuestro amado Señor son reveladoras porque ponen de presente que si nos descuidamos e incurrimos en pecado, Satanás tendrá derecho legal para esclavizarnos, para meternos dentro de la cárcel. Aleluya. Y es más, hasta con guarda. Por eso ese es el mayor problema de quienes, aún siendo cristianos, consideran que no hay ningún problema en abrir puertas a la maldad, puertas al pecado. ¡Qué tremendo error, mi amado, mi amada! El mundo de las tinieblas toma fuerza cuando le abren las puertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el mensaje, amados, también es alentador porque nos enseña que si nos sometemos a Dios y caminamos de su mano, Jesús mismo nos hace libre de toda atadura del pecado. Él rompe nuestras cadenas. Como Pedro, fueron rotas sus cadenas al instante. No importa si es una atadura, la inmoralidad sexual, un hábito del que considera que no puede salir, o quizás el temor, la duda, el desánimo, o tantos que vamos a ir viendo en el estudio siguiente. Cristo nos hace libres. Vuélvalo de repetir conmigo, ahí en los comentarios quiero leerlos. Cristo nos hace libres. Aleluya. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La mejor decisión de todo ser humano es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. El libro romano dice: esta es la palabra de fe que te predicamos. Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, aleluya, serás salvo. Serás salvo, la puerta se te abrirá, la puerta de la cárcel se te abrirá y serás salvo, serás libre, ya nunca más serás esclavo del pecado. Por eso quítate de tu mente evangélica que eres un pecador. Tú eras un pecador, aleluya. Hoy tu cuerpo tiende a querer pecar, pero no pecamos, somos santos, practicamos la santidad, no practicamos el pecado, porque si practicamos el pecado somos esclavos del pecado, pero si practicamos la santidad, alabados al nombre de Jesús, somos esclavos de Cristo, aleluya. Y eso nos lleva como beneficio a ser libres. Libres, ¿qué significa? Que no hay condenación, que Dios mira y no ve condenación en vos. Aleluya, que vas a ser presentado delante del juez, te van a acusar, pero el juez te va a ver a vos y va a ver a Cristo. Aleluya, aquel que ocupó tu lugar. Por eso, amado, amada, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y di conmigo: Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por traer perdón. Reconozco mi pasado de pecado y vengo a tu presencia a pedir perdón. Entra en mi vida como mi Señor y Salvador y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Y terminamos. Si hiciste esta oración, eres libre en el nombre de Jesús. Terminamos con el Salmo 142, que me gustaría que usted también ahí abra su Biblia. Le doy un tiempito para que lo busque. Gloria a Dios, no mucho porque se nos va la hora. Y después me retan porque hago más de una hora. Aleluya. Salmo 142. Le di tiempo, mire que ya lo pudo haber encontrado, ¿no? No, en el Nuevo Testamento no está, está en el Antiguo, antes de Proverbios. Amén. ¿Sí? ¿Lo encontró? Vamos. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. ¿Qué hizo recién? Clamó a Dios. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué hizo recién? Clamó a Dios, pidió misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba,
me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amados, amadas, que Dios mucho me los bendiga. Somos libres en Cristo Jesús. Mira la puerta de la cárcel, mira los guardas, mira la cárcel, pero no como un lugar donde vas a estar eternamente, sino de un lugar donde fuiste libre, del lugar que fuiste libre, no por tus obras, sino por la sangre redentora que se derramó en la cruz del Calvario. Espero que esta palabra ha sido de mucha bendición para tu vida. No te olvides el lunes que viene, bendito sea Dios, y si lo estás viendo en diferido, el próximo video que viene después de este es la segunda puerta, es la segunda parte de esta puerta. En esta segunda parte vamos a ver acerca de las ataduras. No te lo pierdas, te lo puedo asegurar. A mí me ha bendecido y creo que inevitablemente te va a bendecir a vos porque es palabra de Dios. No es palabra de este vaso, sino es palabra de aquel, aleluya, que dio la vida por nosotros. Amado, la gloria siempre para Dios. Los quiero mucho. Si quieren este material me ponen en el comentario, lo quiero, me deja su mail, o si tiene mi teléfono me escribe un mensaje, me dice pastor, me envía el material, con gusto se lo enviaré. Usted no tiene que pagar absolutamente nada, se lo envío completamente gratis en el nombre poderoso de Jesús. Y si no vio los videos hasta ahora, bueno, véalos total mientras que usted está cocinando, lavando los platos, quizás trabajando, se pone los auriculares y los escucha y aprende de la palabra de Dios. O por ahí se toma una horita a la noche, ¿verdad? Y lo escucha, lo aprende con la Biblia en la mano, con un papel, un lapicero, bendito sea el nombre de Jesús, y toma nota. Y si no me siguió todavía, si no me sigue en la red, bueno, ponga ahí, suscríbase a nuestro canal, ahí Juan Manuel Palumbo, ¿sí? Dele a la campanita para que cuando esté transmitiendo o esté subiendo un video nuevo, le llegue la notificación. Bendito sea Dios. Nos puede buscar también en las redes, en el Facebook, en TikTok, estamos también en Instagram. Mire, hemos utilizado las redes para predicar la palabra de Dios. Acuérdense que en los últimos tiempos muchos falsos profetas se van a levantar. Por eso es necesario que los verdaderos se levanten. Y con esto no estoy vanagloriándome ni siendo soberbio, pero me considero verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Y creo fervientemente que la palabra que Dios me da es palabra que viene del reino, palabra que viene de Dios. Entonces es necesario que cuando hayan falsos, como los tiempos de Elías, haya un Elías que se levante y restaure el altar que está derribado. Estamos restaurando el altar a través de estas enseñanzas. Gracias por quedarte hasta lo último. Los abrazo de donde nos estén mirando. Déjanos en tus comentarios también dónde estás. Perú, Guatemala, Uruguay, Paraguay, ¿dónde nos estás viendo? Argentina, la costa, Dios bendiga la costa argentina, amén. Así podemos orar por tu vida y bendecirte también. Muchas gracias, nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video, en el próximo discipulado, o quizás venga Cristo y nos vemos en su reino. Dios lo bendiga, abrazo grande.